Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre matar personajes simplemente por matar personajes. ¡Yay! En la introducción originalmente solamente iba a decir matar por matar, pero después me acobardé porque dije, no, mejor que el FBI no piense que soy una asesina serial. ¿A qué me refiero con matar por matar? Bueno, a ver. En las historias, en cualquier tipo de historias, las cosas siempre deberían pasar por un motivo, ya sea para avanzar la trama, para darle profundidad a un personaje, para que sea el catálisis de algo que va a pasar, incluso para todo lo anterior. A veces, sin embargo, sobre todo con las muertes de los personajes, lo único que se busca es choquear a la audiencia. Que a ver, igual, no me malinterpreten, no necesariamente está mal querer choquear a tu audiencia, porque ese shock puede tener también una motivación, un trasfondo. Por ejemplo, si yo al final de la primera temporada de mi serie mato al personaje que venía siendo el protagonista hasta ahora, esa muerte puede tener un mensaje, puede tener un simbolismo de que, por ejemplo, darle a entender a la audiencia de que acá puede morir cualquiera, que nadie está ganado, que las acciones tienen consecuencias, etc. Esa muerte del protagonista puede ser también, como dije, un catálisis para el resto de la historia. Por lo tanto, ese shock en estos casos puede ser una herramienta narrativa, es algo que se utiliza para mover la historia. Sin embargo, de lo que hoy en particular quiero hablar es cuando el único trasfondo del shock es generar shock. ¿No les pasa que a veces ven la muerte de un personaje y sienten como que no tiene sentido? Y no me refiero a que los personajes de la historia sienten que no tiene sentido, porque en la vida real la gente muere todo el tiempo así de pronto y nosotros, o en este caso los personajes, podemos sentir que es algo carente de sentido, pero narrativamente, esa es la palabra clave, dentro de la historia la muerte tiene un sentido narrativo nuevamente, que puede mover un montón de cosas, hacerse que los personajes se replanteen distintas situaciones, etc. Hoy de lo que quiero hablar es de esas muertes muchas veces de personajes que o protagónicos o que venían teniendo una relevancia, en las que no solo pasa esto de que la muerte quizás es muy estúpida o que podría haber sido fácilmente evitable, sino que te dejan con esa sensación de ¿qué? Y que aparte muchas veces después de que pasó la muerte es como que no hay ninguna repercusión o casi que los personajes se hubiesen olvidado que existía, o es como directamente como si no hubiese existido nunca ese personaje. En muchísimos casos, lo que ocurre con este tipo de muertes es un error básico de guión de una historia. A ver, supongamos que yo tengo mi historia, ¿no? Y tengo un personaje que tenía narrativamente un objetivo y ya cumplió con su rol, ya cumplió con su objetivo, pero ahora lo tengo acá. ¿Cómo me deshago de ese personaje? Porque la verdad que ya cumplió con lo que tenía que hacer. No tengo ganas de ponerme a pensar una historia para el personaje porque solo tenía una función que ya la cumplió. Bueno, ¿qué hago? Lo mato, ya está, lo mato, me la saco de encima y dejo de preocuparme, ¿no? La solución más fácil. Error de principiantes. A ver, como me dijo una amiga guionista una vez, la muerte no facilita las cosas. La muerte, sobre todo la muerte bien escrita y la muerte en la vida real, solo las empeora, las complica. Que una persona muera siempre tiene repercusiones. Si yo estoy viendo una historia y muere de pronto un personaje y no hay ramificaciones después de esa muerte, luego del shock inicial de que se haya muerto, queda irritación, molestia y desasosiego porque ¿cuál era el punto de que ese personaje muriera? Sí, totalmente, en la vida real la gente muere de golpe, pero de vuelta, las muertes tienen ramificaciones. ¿Por qué acá estos personajes que hasta hace 2 días eran los mejores amigos de la vida o incluso la familia, ya ni hablan del personaje? O de vuelta, es como si no hubiese existido. ¿Qué pasó con las cosas de ese personaje? ¿Qué pasó con su trabajo, con su estudio, con su casa? ¿Qué pasó con esta muerte de alguien que era relevante hasta ahora? Además de que muchas veces estas muertes terminan teniendo lamentables implicaciones. A ver, supongamos que vos querías choquear a tu audiencia, entonces mataste a tu protagonista que era un hombre blanco. Muy bien, eso es novedoso. Excepto
que tu personaje era justamente un personaje bisexual y como terminó estando todo por la tramita que le venías dando hasta ese momento, la verdad que quedó como un Bury Your Gays. O, por ejemplo, está bien, a veces los actores se van de las series y hay que hacer algo con esos personajes. Pero, oh, qué casualidad, que cuando se va un actor que es blanco y hombre, el personaje simplemente se mudó a otro lugar, pero cuando las que se van son las actrices o el único actor negro, muere el personaje. Qué casualidad que pase eso. Sí, chicos, como siempre, perrito ladrando de fondo, ¿qué le vamos a hacer? Tocaron timbre y se enojó. Además de que, nuevamente, las muertes estas parecen carecer de sentido narrativo y después sigue como que casi que no hubiese pasado nada. Más allá del error de creer que matar un personaje solucionás el tema de, bueno, ¿qué hago con este personaje? Más allá de eso, yo creo que hay otro motivo más por el que pasan estas cosas. Los últimos 10, 15 años las relaciones entre creadores y espectadores se han ido modificando. Con el auge de las redes sociales es mucho más fácil para un creador ver lo que opinan sus espectadores, ver sus reacciones a lo que pasa en pantalla más rápido y más fácil. Al mismo tiempo, estamos en una época en que lo popular es hacer que las cosas sean oscuras y provocadoras. Una serie para chicos con guerreros de colores, hagamos una versión oscura. Una serie de cómics sobre un adolescente y sus amigos del secundario, hagamos una versión oscura. Un cuento infantil, que si bien un poquito creepy, es de vuelta bastante infantil, hagamos una versión oscura. ¿Cómo se conectan estas dos cosas? Bueno, uno de los tópicos principales de las cosas oscuras y provocadoras es el tema de la muerte, que la muerte está a la vuelta de la esquina. Entonces, una de las cosas que puede levantar esto es matar a un personaje, sobre todo un personaje que es querido, porque ¿qué pasa? Si matás a un personaje que la gente no esperaba que van a matar porque es de vuelta querido y protagonista, la gente va a empezar a hablar de eso en las redes sociales y los creadores van a poder ver sus reacciones. Al ver sus reacciones es como decirles ¡ajá! Te atrapé, esta no te la esperabas. Y de vuelta con las redes sociales la gente habla de eso, la serie, el personaje y demás empiezan a ser trending topic, empiezan a ser tendencia y esto hace que la gente vea incluso más la serie porque se está hablando de ella. Hablando con mi misma amiga guionista que mencionaba antes, ella me decía que una de las cosas por las cuales le parece que hay un boom con este tipo de muertes es una mala concepción de por qué impactó el final de la primera temporada de Game of Thrones. Que ya pasaron como 10 años, pero por las dudas, spoilers. Como seguramente ya saben, al final de la primera temporada de Game of Thrones muere Ned Stark, que hasta ese momento venía siendo el personaje que pintaba principal. O sea, el personaje principal muere al final de la primera temporada. Pero lo que mucha gente no entiende, muchos creadores, es que esa muerte tiene muchísimo sentido narrativo. Primero, Ned venía mandándose cagada tras cagada, básicamente hubiese sido un milagro si no moría, pero ¿qué pasa? Como el género de Game of Thrones es un género fantástico, un género de, no sé si de aventura, pero fantástico, la gente estaba esperando ese milagro y cuando no ocurrió, si bien era obvio que iba a pasar, se choquearon. Y luego de que muere Ned Stark, hay un montón de repercusiones, casi que es el catálisis de todo lo que pasa en la serie o gran parte de lo que pasa en la serie. Ni antes ni después es una cosa que no tiene sentido. Tiene sentido por lo que pasaba antes y luego de que muere el personaje sigue teniendo sentido porque la gente lo sigue recordando, esa muerte sigue teniendo repercusiones y demás. No es que simplemente mataron a un personaje. Esa muerte tenía sentido antes y después. Pero muchos creadores simplemente se quedaron con la parte de matar al personaje protagónico o matar a un personaje importante sin ponerse a pensar por qué impactó esa muerte ni las repercusiones que tenía después. A mí este tipo de muertes cada vez me aburren más, sobre todo cuando parece que hay una puerta giratoria entre la vida y la muerte, pero bueno, el tema de lo barata que es la muerte en ciertas series, películas, cómics, etcétera, es tema para otro video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Notan también esto de que a veces pareciera que solo matan personajes como para matarlos, o sea, solo por el simple hecho de matarlo, solo para generar un shock en la audiencia? ¿Les molesta tanto como a mí? Cuéntenme en los comentarios y ya que están por ahí, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.